Ok, ¿me confirman si ven la pantalla? Pueden usar los Yes, chats. teacher. Ok, Katy. Thank you, Katy. Bien. Es importante que interactuemos, que haya lo que en inglés llaman engagement. Cualquier tipo de interacción que me demuestre que están ahí. Como les estoy diciendo, tenemos reactions que las están usando en este momento. Yes. También tenemos voice, como lo acaba de hacer Alicia, usando el micrófono. Y tenemos text. Podemos escribir por el chat de Meet, pero también tenemos un grupo en WhatsApp. We have a WhatsApp group. Aquí lo voy a estar mostrando. I'm going to show it. Tenemos este grupo que se llama Live, que significa en vivo. Ese grupo en vivo es también para que chateemos durante las sesiones y demuestren participación, para que ustedes de una manera práctica e interactiva den a entender que estuvieron ahí. Es como llenar la asistencia, ¿sí? Entonces ustedes no necesitan llenar la asistencia como se hace generalmente, sino que la demuestran interactuando, haciendo engagement de estos tres tipos. Bien. Bueno, hay más personas que quieren entrar, están entrando y saliendo. Y por aquí estamos en el grupo English Does Work Live. Les acabo de enviar este enlace de convocatoria para que entre. Todavía estamos haciendo recepción. Hay personas que no reconozco. No sé quién será Arcángel Box. Lo ideal es que entren con un correo de Google que se vea el nombre correcto de ustedes para poderlo llamar por el nombre y poder interactuar. Bien, hace unas horas, más o menos al mediodía, les envié este mensaje. ¿Sí? Y vamos a tener aquí, digamos que una bienvenida con esta información. Okay, so this is English That's Word 1. This is the Content 1 session, but today is March 24th, 2025. These are the topics we're going to cover. So we're going to talk about how to use articles plus nouns, pronouns with verb be, affirmative, negative question structures, contractions, greetings and farewells, colors, numbers, and the alphabet, if we can do it. Bien, ahí tenemos los temas de esta unidad. Como ustedes saben, bueno, el SENA les llama actividad de aprendizaje, yo les llamo unidad para que no nos confundamos, porque una unidad tiene contenido, temas, actividades dentro de ella. La unidad viene a ser como un tema completo o un grupo de temas y los podemos ver en este momento en pantalla. Los artículos, los sustantivos, pronombres, todo muy gramatical, ¿cierto? El verbo be, estructuras afirmativas, negativas y preguntas, hacer contracciones, saludar y despedirse, vocabulario básico, elemental de colores, números y el abecedario. Todo esto quiere decir que vamos a adquirir ciertas habilidades. Por ejemplo, el presente simple con be, expresarnos con ese presente simple, hacer preguntas, negar, afirmar, contraer, hablar más rápido con contracciones, saludar, despedirse, hacer referencia a cosas con colores, contar con los números, deletrear con las letras. Esa es la intención. Bien, por aquí tenemos entonces ya hay 22 personas, 20 personas que están ahí. Y les estaba mostrando que aquí está nuestro grupo live para que puedan chatear ahí. Lo voy a desbloquear. En este momento debe estar bloqueado. Vamos a desbloquearlo. Ahí quedó desbloqueado. Ya pueden escribir.
Bien. Y siguen entrando compañeros. Bien. Ok, who is Arcángel Bax? ¿Quién es? ¿Quién es Arcángel Bax? No es, no se puede identificar fácil. Ok, Vanessa acaba de ingresar. Les estaba mostrando que hace unas horas, como a mediodía, a la 1, tenemos a alguien aquí, Gerard Marín. Les envié este correo. Si ustedes leen todos los cursos virtuales, son de mucha lectura, de mucha atención al detalle. Hay que leer, seguir instrucciones, hay que tener paciencia. A veces noto que hay personas que se acostumbran a los videos súper cortos de 1 minuto, de shorts, ¿sí? Y les parece largo un video de 4 minutos o una clase de 1 hora. Bueno, pero estamos en otro modo, en modo de enfocarnos y estudiar, ¿sí? No es solamente entretenimiento. Entonces aquí les estoy comentando o les envío esta información, ¿sí? Les envío el enlace para el componente que desde el viernes se los envié por el grupo. Si nos devolvemos por acá, aquí está el de nivel 1. El contenido o componente formativo se llama Hello, it's nice to meet you. Ahí lo tienen en versión descargable PDF. Y aquí se los envié como en versión web, donde diferente al PDF, ustedes van a poder dar clic, ver videos, escucharlos. Es interactivo, es una página web. La idea es leerlo. Y miren que tenemos ítems donde se puede dar play y escuchar pronunciación. Esto tenemos que volvernos como una esponja y empezar a escuchar y leer al mismo tiempo para saber, por ejemplo, que esto se pronuncia need, ¿sí? ¿Cómo lo aprendo? Escuchando, ¿sí? Y por acá nos están explicando todos esos temas gramaticales que les estaba diciendo, son muy técnicos. El enfoque del curso es, como les dije, la sesión pasada hace 8 días, de autoaprendizaje con acompañamiento del instructor y es muy gramatical, teórico, pero lo vamos a llevar a la práctica aquí. Como las sesiones son opcionales, pues también la participación, pero la idea es que ustedes ya hayan leído por lo menos y vienen acá con preguntas o participaciones preparadas. Entonces, voy a hacerles aquí una encuesta por WhatsApp preguntándoles, did you already study this week's material? En el SENA podemos hablar de actividades de aprendizaje o unidades o componente formativo o la semana, ¿sí? El material de esta semana. Entonces, Unit 1. ¿Sí? Ustedes me pueden decir, yes, I did, sí lo hice. O no, I haven't. No, no lo he hecho. I have not. Vamos a ver cómo interactuamos aquí. Ahí pueden comenzar a responder. You can start answering. Recuerden que lo ideal es estar en un computador y en un celular. Tener dos pantallas. ¿Sí? Generalmente queremos es estar por un celular nada más. El celular es limitado, pero sí se puede hacer el curso por celular. Yo diría que la desventaja del celular es que nos invita a hacer todo muy limitadamente. O estamos por fuera, estamos en un ambiente donde no nos podemos concentrar, etcétera, etcétera. Entonces mejor un sitio silencioso donde nos podemos enfocar, un computador de mesa. Es mejor que un portátil, pero un portátil es mejor que un celular. Bueno, está a mitad y mitad. 6 dijeron que sí, 6 que no. Y veo 22 personas en Meet, en el programa Google Meet. Así que faltan respuestas. Vayan a este grupo de English Dashboard Live y respondan la encuesta.
Puede ser que hay algunos que no están en el grupo, ¿cierto? Yo a todos les envié la invitación. Si van a entrar al grupo, ¿quién no está en este grupo live? Este grupo en vivo. ¿O todos están ahí? ¿Is everybody in the group? 18 respuestas. Esto es lo que llamamos engagement, ¿sí? Interacciones, respuestas. Hasta ahora parece que todos estamos en el grupo live, ¿cierto? Everybody, todos, everybody is on both groups. De todas maneras, les voy a dar el enlace para entrar al grupo live. Tenemos una comunidad en WhatsApp con dos grupos principales. El grupo Lounge, que es de recepción, y el grupo live, que es de interactividad, de chat en vivo, cuando yo estoy aquí en Meet, en las sesiones de clase. El enlace para entrar a este grupo es este enlace. bit.ly IDW Live. ¿Sí? Podrían comenzarlo desde aquí incluso. Ahí se pega en la barra de dirección y se llega a la invitación al grupo. Si ustedes tienen WhatsApp web, van a poder unirse al chat. Yo tengo que identificarlos a todos para que puedan entrar, así que a veces toma tiempo. It takes time. Bien, ok. Entonces, si vemos este material ya antes de las sesiones, deben estudiarlo o lo vamos a practicar durante las sesiones. Es mejor venir preparados, ¿cierto? Eh, para poder interactuar más. Y les estaba mostrando entonces que les envié el enlace al material de estudio, les envié el enlace a la sesión donde estamos en Meet. Hay un enlace de seguimiento de notas grupales, ustedes lo abren y aparecen los 5 grupos que estoy orientando en este momento. Para el caso de ustedes que están en el nivel 1 de English Does Work, son el grupo azul, el B, o el grupo morado, purple, el C. Abren cualquiera de los dos grupos y van a ver el seguimiento. Entonces, en este momento, interactuemos. La asignación que les quiero dar en este momento es que usen este otro enlace. Esperen, yo lo busco por acá, que lo tengo en otra parte. Van a usar el enlace que les voy a enviar para abrir el seguimiento, buscarse en el listado, detallar lo que hay ahí y reaccionar. Van a reaccionar a ese seguimiento. El enlace es este. bit.ly IDW follow up. Follow up significa seguimiento. Sorry. Bueno, entonces van al enlace, ábranlo, ¿sí? Abran el enlace, también se los voy a enviar por Meet. Ahí va. Lo abren y eligen, si son del grupo B, van al enlace azul. Si son del grupo C, van al enlace morado. Al entrar, digamos que son del grupo C. Al entrar, aquí esto es una página web. Ustedes pueden dar control F para buscar. Escriben sus apellidos, digamos que son Flores Rey. Flores Rey. Se buscan y miran todas las columnas que hay al frente para ver qué les falta, qué no les falta y reaccionar. ¿Cómo van a reaccionar? Pueden escribir algo aquí en este grupo, por ejemplo, entiendo las notas, no entiendo esto, ¿sí? Ok, háganlo, les voy a dar unos minutos para que reaccionen y hagan preguntas sobre el seguimiento. Atención, estamos reaccionando a las notas grupales que están en este enlace.
Si las entienden, si les queda todo claro, pueden hacer aquí una reacción en el grupo live o aquí en Meet, en el chat de Meet, levantar la mano y decirme, o si tienen alguna pregunta. Daisy, dime. Hola, buenas tardes a todos. Profe, una pregunta. Es que ahí en el foro, en Sayuna me dice que yo ya lo hice, ¿sí? O sea, que ya lo cargué, pero ahí no me aparece la nota de tal como el del foro ahí. Hay ¿Qué debo dos hacer? foros, hay dos foros. ¿A Ah, cuál te hay refieres? dos. Ah, A cuál ok. te refieres? ¿Al foro Es que social? dice foro en la segunda columna, Ajá, dice foro ajá. y no tengo nada. Esta columna, ¿cierto? Sí, señor. Ujú. Mira, es que hay dos foros y lo voy a mostrar Mm, aquí rápidamente en Sayuna. Está el foro social y está el foro temático. Para el SENA, ¿qué significa foro temático? El foro temático es el que te da nota y tiene un tema donde vas a interactuar o demostrar que entendiste o practicar. Es diferente al foro social. El foro temático te da una nota de las 4 del curso, ¿sí? La que tú dices aquí. Este es el foro temático que es de esta semana, es la evidencia 1. Por eso aquí dice E1, unidad 1. Antes estábamos en la 0, por decirlo así, porque era la prueba de las actividades iniciales. Y el curso tiene 3 unidades. Hoy vamos a ver cómo hacer esta evidencia 1. Es normal que no tengas nota. Hay 2 personas que ya se adelantaron y lo hicieron bien. Y aquí hay otras 3 personas que se adelantaron y no lo completaron. Por eso tienen la P de pendiente. Y aquí en esta pequeña columna donde está eso es como un tulipán. Sí, esto lo usan para, bueno, eso es un emoji que es para presentarse, porque ahí ponen el nombre en un dibujito de un tulipán. Ese es el foro social. Cuando tú lo haces, aquí aparece un emoji. Entonces dime si te aparece este emoji. sí, sí, señora, ahí ya me apareció el mío. Entonces, En- ese tengo que esperar hoy para poder hacer el otro el que me Ese es dice. el foro que me estabas preguntando, ¿cierto? Que ya lo hiciste, ¿sí? Sí, el del emoji ya lo hice, sí. Ese es el foro de presentación, el foro social que no tiene nota como tal, pero sí es muy importante y Ok. les da puntos. En este seguimiento, miren que ustedes al comienzo tienen un número. Este número va creciendo según ustedes hagan actividades. Entonces, el foro social, por ejemplo, les da puntos. Si tienen este emoji, les va a dar puntos y van a subir. Todo. Este es, por ejemplo, el sondeo inicial. Los que tienen el visto lo respondieron, sea uno o dos, sea blanco, digo, sea negro o verde. No importa, valen. Este otro es chatear, estar en los grupos, haber chateado conmigo por WhatsApp. Este cero es la asistencia a la sesión de hace 8 días. Hoy va a aparecer en el uno la asistencia a la sesión de hoy. Van a aparecerle los vistos y les van a empezar a subir los puntos aquí. Es una manera de saber cómo están todos. Pueden ver lo de los demás, pueden ver lo propio. Jessy, dime. Hola, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentre bien. Maestro, una consultica. Yo, pues, regularmente entre semana estoy trabajando. Ahorita me puede conectar porque, pues, es festivo, pero no podría conectarme sincrónicamente. Sin embargo, pues, hago las actividades de forma síncrona. ¿Hay algo ahí de incidencia en mi nota final al final del curso? No, la política del SENA es que estas sesiones no son obligatorias, no son de obligatoria asistencia y por eso tienen que grabarse y publicarse en Sayuna. Cuando ustedes entran en Sayuna, aquí hay una sección que se llama sesiones, esta es con S, la otra es con doble C, sección, estas sesiones en línea. Esta sección de sesiones en línea tiene la grabación, mira, está la grabación de hace 8 días y lo que tienes aquí, estos que están, digamos, no indentados, son donde van a aparecer las grabaciones, estos. Y los que están indentados es donde yo subo un resumen como texto. Ahí, si no puedes estar, no hay ningún problema. Estos cursos son masivos y flexibles. Entonces, si no entras,
Si nada más lo haces leyendo, cuando puedes entrar. De hecho, las sesiones no deberían ser los lunes festivos, pero el SENA me asignó todos los demás días, me tiene full, entonces tuve que ponerlo los lunes, así fuera hoy festivo. Pero algunos me podrían decir, no, es que yo no puedo entrar porque es festivo. Como somos tantos, somos más de 300, pues va a haber todos los casos. Que no, porque es festivo, que sí, porque es festivo, que sí, porque a las 7 que no es a las 6. Entonces, no es el enfoque del curso. Aquí el curso no depende de las sesiones, depende del trabajo autónomo de ustedes en la plataforma. Yo los guío todo el tiempo por WhatsApp y hago estas sesiones, por eso esto no es una clase tradicional, donde si no voy, pues pierdo. Aquí yo me puedo poner al día. Hay personas que nunca hablan conmigo por WhatsApp, que nunca asisten a sesiones, pero envían buenas evidencias. A lo que le importa al SENA son las evidencias, que son estas 4 columnas que para tú poder obtener el certificado del curso debes tener las 4A. No importa nada más, no importa el puntaje, no importa estos emojis, nada de eso. Si tienes las 4A, vas a obtener el certificado del curso. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado claro. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta sobre lo que estamos viendo aquí? María Camila. Profe, buenas tardes. No, tengo una inquietud porque yo ya había resuelto la actividad 1, pero me meto aquí a Sajuna y me aparece pendiente por hacer. Entonces, no sé si fue que pronto no la envié. ¿La puedo volver a resolver sin ningún inconveniente? Sí, pero tienes que ser un poco más específico. ¿A qué te refieres con la actividad 1? ¿A esta primera A? No, a la E1. Ok. Sí, ¿Tú eres de nivel 1? sí, señor. ¿De cuál grupo eres? Del 5323. Del azul. Sí. Mm, bueno, déjame ver. Mm, Aquí no aparece. Mira, no es automático también. Tienes que esperar a que yo entre, califique, revise, ¿sí? Ah, ok. Claro. eh, no es automático. Ni la prueba, yo a todos les reviso el puntaje y los traigo aquí el puntaje y los llevo allá a Sayuna. Y en cuanto al foro, bueno, vamos de una vez a eso. ¿Cómo hacer esta evidencia? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en tu caso, voy a ir al grupo. Mm, Tu grupo es el 23, ¿cierto? Entonces, aquí estoy en el 23, sí. Entonces, por acá ya hicimos todas estas secciones la semana pasada. Hasta aquí, hasta actividades iniciales, la hicimos la semana pasada. Ya nos vamos a enfocar en esta actividad de aprendizaje guía. Abro la sección y veo la guía. Esta guía, digamos que es para aquellos que nunca entran a las sesiones, nunca me escuchan a mí por diferentes motivos. Pueden leer la guía y sabrán cómo hacer el curso. La idea de esta guía es poder hacer el curso completamente leyendo, ¿sí? Siendo muy aplicado al leer, prestando mucha atención. Pero si ustedes están aquí conmigo y tienen WhatsApp conmigo, pues no necesitan tanto esta guía. Entonces, devolvámonos por acá y vamos a ver estos ítems azules son los enlaces al contenido que ustedes deben estudiar. A ese contenido que yo les estaba enviando tanto, que ya les hice referencia, bueno, digamos que ustedes ya lo estudiaron. Les estoy diciendo la manera adecuada de hacer el curso, ¿sí? Entonces ustedes estudian, practican, solucionan dudas, ya tienen todo listo. Entonces se devuelven aquí y miren que son 3 componentes, unidad 1 o componente formativo 1 esta semana y la otra semana y la siguiente. Son 3. Debajo, indentado, organicé lo que les va a dar nota, lo que el SENA llama evidencia. Miren que son 3 y aquí tenemos los 3. La otra era la prueba inicial, ¿sí? Bueno, entonces, para esta semana hacemos un foro. Para las 2 semanas que vienen vamos a hacer un archivo, un formulario PDF, luego hablamos de eso.
y un proyecto final. Esas son las series. Entonces, ¿cómo es el foro de esta semana? Entro y aquí es donde muchas personas al comienzo se pierden, que pues, esto está complicado. Bueno, es porque no conocen mucho esta plataforma Sayuna, que es Moodle. Es cuestión de bajar, hay unas instrucciones y los foros se dividen por temas o hilos. Lo que pasa es que como estamos en un curso tenemos que enfocarnos en un solo tema, pero aquí podrían haber muchos temas. Pero nos vamos a enfocar en este tema. Por eso hay que volver a entrar. Por aquí me aparece el nombre de la última persona que participó. Eso quiere decir que no es revisado. Eso quiere decir que tienen que esperar. Pero bueno, entonces entramos y yo a todos les respondo. Todas las participaciones se las respondo con feedback, con correcciones, con revisiones, con calificaciones, ¿sí? Esto es lo que no debemos ignorar mucho, que uno de los buenos usos del foro es leer bien las instrucciones. Entonces, el foro se llama Meetings y lo voy a leer aquí bien aplicadamente. Dice, preséntate en inglés, ¿se parece al foro social? Sí. Casi que pueden repetir parte del foro social porque es nivel 1. Pero aquí sí hay requisitos específicos, ¿no? El foro social era más libre. Hay personas que respondían con una línea con 10 palabras, hay personas que hacían un párrafo o 2 párrafos de texto. Aquí sí se les pide entre 40 y 60 palabras. Este es un ejemplo, miren. Esto es cortico lo que van a escribir, pero deben prestar atención porque van a saludar al grupo y al instructor en inglés, lógico. Van a dar sus datos básicos como la edad de la ciudad y dónde están y a qué se dedican. Lo que vimos la vez pasada, hasta cierto punto. Y luego van a mencionar el color favorito y lo van a usar como adjetivo. ¿Cómo así? Eso es lo que vamos a ver. Porque un color puede ser un sustantivo. Yo puedo hablar, por ejemplo, del color amarillo. Yo digo, el amarillo es cálido, el amarillo es vibrante, el amarillo es llamativo. Ahí cuando hablo estoy escribiendo al amarillo es un sustantivo, pero yo digo que algo es amarillo. El cielo amarillo, la flor amarilla. Ahí ya es un adjetivo la misma palabra amarillo, ¿sí? Entonces ustedes van a mencionar el nombre del color y luego lo van a usar en inglés como adjetivo, es decir, van a mencionar algo de ese color. Bien, aquí es donde más se confunden en este y luego se despiden. Yo acá incluso les dejé un enlace a una herramienta web porque uno dice, bueno, no, los colores son que 10, 12, los primarios, los secundarios, blanco, negro, bueno, pero hay muchos colores que tienen nombres. Si ustedes eligen, pueden elegir uno de aquí, el que les gusta, no sé, son muchísimos con nombres. Por ejemplo, este color Java, ok, Java, este es mi color, my favorite color is Java. De ahí sacaron el nombre y mencionan cosas como este color que puede ser un mineral, una piedra preciosa Java, puede ser un turquoise. Bueno, ya ustedes son creativos y lo mencionan. Aquí yo también lo estoy viendo como color del mar, cuando le da el sol, como quieran, ¿sí? Pero si ustedes se quedan con los colores básicos, no hay problema, porque es uno de los temas del curso. Vamos a hablar de 12 colores nada más, ¿sí? Y este es el tamaño de lo que ustedes deben hacer, el ejemplo. Cuando ustedes, digamos que ustedes dijeron esto, entonces, bueno, ya tengo mi primera parte, voy a publicarla. Entonces vengo aquí abajo y doy clic en reply y la publico. Doy clic en postear y yo este foro lo programé para que sea de preguntas y respuestas. Es decir, ustedes envían la publicación y tienen que esperar 30 minutos para poder ver lo que hicieron los demás. La idea de esos 30 minutos es que ustedes entren, lean y si quieren cambiar algo, lo puedan hacer, editarlo. Les va a aparecer este botoncito aquí, editar. Si lo dejan quieto media hora, vuelven a entrar y van a ver que los compañeros participaron.
Por aquí, por ejemplo, se ven los que han participado. Creo que no le respondió a Jason, pero en tu caso, tú que eres de apellido Estrada, creo, no estás. Tú no has participado, pero me dijiste que ya lo habías hecho. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, profe. Sí, Tú sí, eres, tú eres no has ya, no, dime, ya vi, profe. Era de la actividad de foro la social. información, como, ajá. Confundiste el social con este, ¿sí? Este es el foro temático. Miren, lo pueden reconocer por este dibujito. Por aquí incluso se nota, cuando ustedes usan inteligencia artificial, se nota. No es que sea penalizado, no es que Sí, esté profe, mal hecho. sino que es que en las actividades generales o iniciales estaba el foro social y también había una actividad como EDW1, entonces por eso me confundí. Sí, es un poco confuso como está organizado, pero cuando uno ya lo entiende, mira, tú navegas el curso desde acá, desde esta parte inicial, cuando le das clic a esto. Y vas bajando, vas a ver que hay unos anuncios, abre la información. Esto anaranjado son foros. Los anuncios es un foro, pero ustedes no escriben ahí. Aquí hay un foro de dudas e inquietudes, pero como tenemos WhatsApp, pues no lo estamos usando mucho. Y bajo, y aquí está el foro social. Si yo abro el foro social y entro al hilo, miren lo que se ve. Ese es el foro social de la semana pasada. Esta semana estamos haciendo el foro temático que se llama Meetings. Al yo abrirlo y abrir el hilo o el tema, veo esto. Este es el que vamos a hacer esta semana. Sí, Beatriz, dime. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo hice el foro y quisiera saber por qué en la 1 aparece P, me quedó mal o qué fue que pasó o faltó, hay pendiente algo. Ujú. Sí, mira, no sé, a veces algunos de ustedes ya han tomado cursos virtuales y de pronto están acostumbrados del SENA y de pronto están acostumbrados a que hacer un foro es publicar algo y ya me olvido, me voy. No, esa no es la idea de los foros, y menos en un foro de un idioma, porque la idea de los idiomas es comunicar. Entonces ustedes no solo publican, sino que leen a los demás, y los demás los leen a ustedes, y reaccionan según lo que dijeron los demás. Entonces te pregunto, ¿ya hiciste esa parte, Beatriz? Eh, yo hice el foro, usted me comentó algunas cosas que me faltaba del color, hacer como ¿cómo ¿Pero ya dice? interactuaste con tus compañeros? Interactué con uno nomás, pero, o sea, solamente no escribí. Lo saludé ¿Cuál y es no tu recuerdo grupo? Sí, aquí qué estás. tema, Beatriz Ramírez, sí es. Solamente a un Mm, compañero. Sí, con uno es suficiente. Tienes, mira, tienes tu post, tu publicación y aquí tienes la interacción. Por eso está, tú interactuaste con Jason. Entonces, la mayoría de veces quedan con una P pendiente porque hacen la primera parte y no entran a leer y a interactuar para hacer la segunda, pero no es tu caso, tú ya interactuaste. La segunda parte es esto, deben leerla. Ahora ustedes van a leer mínimo a dos compañeros. Uno para presentárselo a otro. Por ejemplo, yo leo a Jason y Jason se lo voy a presentar a Luisa Fernanda. Entonces yo entro a la participación de ella y le digo, hola, Luisa Fernanda, este es Jason, él tiene tantos años, él vive él le gusta esto, según lo que haya dicho. Y el apellido de él se deletrea, bueno, Jason es Ternera, entonces sería Ternera. Voy a deletrear el apellido de él. Miren cómo es de cortica la segunda participación. Le hablo a un compañero de otro, la idea es presentarle a una tercera persona, porque el inglés tiene esto y el español también.
Es diferente hablar en primera persona, a hablar en segunda persona, a hablar en tercera persona. ¿Cómo así? Por ejemplo, en primera persona, yo digo, yo soy profesor, yo vivo en Medellín. ¿Sí? Segunda persona, por ejemplo, Beatriz, o todos ustedes. Yo digo, tú eres estudiante, tú vives en Colombia. Ese tú ya es segunda persona. Pero ahora le hablo de Beatriz a todos y yo digo, bueno, ella es estudiante, ella vive en Medellín, eso es tercera persona, ¿sí? Entonces aquí van a usar primera y tercera persona. Y no tiene pues mucho sentido yo escribir O, C, E, M, P, hay que decirlo. Así que la segunda parte necesita audio. Sin el audio no queda completo y no es aprobado. ¿Es tu caso, Beatriz? Sí, profe, ya estoy viendo y pues que no interactué pues bien, o sea, no coloqué lo que tú estás Mm, diciendo ahí y mucho menos el audio. Bueno, entonces mira, voy a abrir tus dos participaciones aquí. Eso fue lo que hiciste. Te puse 30 puntos en la primera parte de 50 posibles. Y en la segunda no seguiste las instrucciones y no tiene audio. Seguir las instrucciones es cumplir con esto. Mira, lo vas a saludar informalmente. Le vas a presentar a otra persona diciendo sus datos. Vas a deletrear el apellido de la otra persona que le presentes a esta que elegiste y vas a incluir el audio. ¿Cómo se hacen los audios? Entonces digamos que yo ya tengo mi texto y voy a pronunciarlo. I'm going to pronounce my text. Digamos que voy a poner el texto aquí en el grupo. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero pronunciar. Hay herramientas en línea. La que estamos usando que nos facilita los audios se llama Vocaroo. Es muy sencillo, es simplemente ir a un navegador y escribir esto. Voca.ro. Se vuelve un enlace. Por ejemplo, yo copio y lo pego acá arriba. Entro. Y ahí está lo que voy a decir. Bueno, yo voy leyendo. Ahí, a ver, no es ideal leer, sobre todo cuando estamos comenzando, porque leemos en español lo que está escrito en inglés y vamos a cometer sí o sí muchos errores. Así que antes de grabar, tengo que investigar lo que voy a pronunciar, tengo que preparar, tengo que escuchar, practicar, ¿sí? Aquí lo voy a hacer nada más como un ejemplo y luego les cuento cómo pueden hacer lo que acabo de decir, practicar, preparar. Bueno, entonces comienzo a grabar. Hello everyone, it is great to meet you here. I am 42 years old, I live in Bello, Antioquia. Bueno, esto, sí, lo estoy grabando. Cuando termine, lo pego, le doy, digo, clic al botón, al cuadrado, y lo puedo escuchar. Si no me gusta, reinicio la grabación. Si sí me gusta, doy clic en Save and Share. Y aquí me da el enlace Vocaroo de donde quedó el audio. Esos audios son temporales, eso se borran con el tiempo. Pero entonces yo lo copio con este icono aquí al final, que dice copiar este enlace. Y cuando venga aquí y le voy a contestar a la compañera, pues pego mi texto, lo pego y dejo el audio al final. Así como texto. Si yo le doy clic aquí a avanzado, automáticamente la plataforma lo pone en verde, es decir, activó el enlace. Y le doy clic a postear y así queda listo para que ustedes hagan la segunda parte. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora de cómo hacer la actividad en la parte técnica o en la parte de inglés? Beatriz. Profe, entonces lo ideal sería repetir nuevamente la primera y la segunda del foro, ¿cierto? Para hacer una buena calificación. La primera está bien, haz la segunda, la del Ah, listo. audio. Bien, Salomé tiene una pregunta. ¿Alguien Ya, hizo? Sí, dime, 30, Beatriz. Dime. como dice que ahí calificó 30, esa Sí, es la pero calificación.
Cuando tú vuelvas a participar, yo cambio los puntos. Ah, ok. ¿Quieres subir ese 30? Bueno, vuelve a hacer la primera parte. Ok, perfecto. Buenas tardes. O sea, tengo que hacer aparte, o sea, cuando vaya a hacer el segundo foro, tengo que hacer también el tercero, o sea, la tercera parte. Son 2 partes, no son 3. Ah, ok, gracias. Mira, te va a seleccionar la primera parte. Mira, estas son las instrucciones de la primera parte. Tú publicas tu presentación siguiendo estas instrucciones. Esperas media hora, vuelves a entrar y vas a leer a tus compañeros. A un compañero elegido le presentas a otro haciendo la segunda parte que incluye audio. Alguien hizo un thumbs down, alguien dijo como que no le gustaba, no sé qué, si les parece difícil o qué dificultad tienen con esta actividad. Bueno, miren, estudiar virtualmente requiere conocer las TIC, tecnologías de información y comunicación. Muchas cosas se aprenden ahí, a usar un correo, a estar en una sesión en vivo y en directo, a hacer grabaciones de audio, a escribir textos, a leer aquí, allá, PDF. Todo eso tiene que ver con las TIC. Entonces, los animo a que aprendan del uso de todas estas herramientas que hay en línea para aprender inglés. Ejemplo, miren, digamos que este es el texto que yo voy a decir. Creo que lo voy a cambiar así. Ahí lo puse en el grupo de WhatsApp. Esto también, el WhatsApp es TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, miren, yo tengo este texto que voy a pronunciar, pero no sé cómo pronunciarlo. Puedo usar otra herramienta en línea, otra diferente a Vocaroo, que es para grabar. Esta herramienta es para escuchar texto como se pronunciaría en inglés, practicarlo, aprender pronunciación, ¿sí? Es esta herramienta, TTS Maker. Yo ahí pego mi texto, les voy a dar el enlace, otra herramienta, aquí se los pego el enlace de la herramienta y se los muestro aquí. Este es el otro enlace, TTS Maker, Text to Speech, del texto al habla, ¿sí? Bueno, en esta herramienta yo pego mi texto y elijo la voz que quiero oír, digamos que es esta voz o esta. Me pide un código, aquí dice 777 y el 4. Y le doy clic al botón amarillo. Tengo que dar clic aquí de nuevo. Y OK. Lo está convirtiendo texto a audio. ¿Sí ven? En estos 3 punticos le puedo dar descargar y me queda para yo escucharlo varias veces, para practicar. Ahí les doy el ejemplo. ¿Sí? Porque aprender a pronunciar en inglés no es leer lo que está escrito. En inglés es muy diferente lo que se pronuncia a cómo se escribe. Tiene muchas cosas diferentes. Entonces hay que escuchar primero. You need to listen, you need to practice, you need to rehearse. Necesitan escuchar, practicar y ensayar lo que van a decir. Entonces ahí les dejo esa otra herramienta, TTS Maker. Bien. Escucho cualquier cosa que quieran decir, pueden levantar la mano, no se considera interrupción. Creo que ya saben entonces cómo hacer la evidencia esta semana, ¿cierto? La parte técnica, ¿sí? Coméntenme. Les voy a hacer una encuesta aquí. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar esto? Hasta el domingo. Idealmente el viernes, día hábil, el viernes. Y tienes tiempo extra sábado y domingo. Estas preguntas, todas las que tengan que ver cuánto tiempo tengo, todas están resueltas en el cronograma del curso que les envié hace 8 días el lunes. Revisen el correo. También ese cronograma está allá
en la plataforma. Dice aquí, I already know how. No, I already know how to make the team forum. Ya sé cómo hacer el foro temático. Es que es la evidencia esta semana. Yes, no. Bien, para que me respondan acá. Quiero que quede eso claro. Si tienen dudas, si no les quedó claro, yo sigo por ahí por WhatsApp. No es sino que me escriban, estoy disponible. A veces me demoro para responder porque ustedes saben que son muchos. Tengan paciencia. Así yo les tengo paciencia, ustedes también a mí. Es una interacción. Ahí está. 8 dijeron que sí. Hay una persona que dijo que no. Después entonces estaríamos mirando quién es y cuál sería la duda que tiene. O la puede resolver aquí en vivo si está aquí con nosotros. Bien. Entonces, yes, teacher, sí, señor. Bueno, entonces miren, las sesiones generalmente son de 90 minutos. Vamos hasta las 6:30 y ya van 50 minutos nada más en la parte técnica. No hemos hablado del inglés, de los temas. Vamos a ver cómo nos va. Comencemos entonces. Vamos a practicar los temas. Yo les envié estos enlaces. Ya, este enlace lo acabamos de resolver. ¿Cómo hacer la evidencia? ¿Cierto? Ahora sigue este slides, las diapositivas de estudio. Miren, además del material del SENA, yo creo un material que es este para que ustedes practiquen. Bueno, pero este es de la unidad 3. ¿Será que así? Les envié el enlace que no era. Bueno, no es sino cambiar este 3 por un 1. ¿Sí? Entonces, ahí, perdonen el error. Este es el enlace, ¿sí? Ahí está la unidad 1. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver si podemos cubrir todos los temas, que son bastantes. Esta última diapositiva, digamos que ya la hicimos porque es cómo hacer la evidencia y lo acabo de mostrar, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a hacerlo de una manera muy interactiva. Sí, vamos a hacer mucho engagement, vamos a escribir, a hablar, a responder, a participar, etcétera, etcétera. Bien, por eso esta presentación yo la tengo, bueno, a ver si la tengo acá. No, la tengo que volver a abrir, ¿ok? Wait for me. It is this one. Dice, English Dashboard 1, Learning Content, October, no, not October 2024, it's 2025. It's March 24th, 2025. Okay, so let's see if we can do this. Okay, vamos a hacerlo con otra herramienta que se llama Pear Deck. ¿Sí? Entonces voy a abrirlo y ustedes van a entrar. Ok. Vamos a hacerlo así. Ok, está cargando, loading, launching. See how it goes. Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Vayan en otra pantalla o allá en el celular, en otra pestaña. Vayan a esta dirección, joinpd.com. Joinpd.com. ¿Sí? Vayan allá. Joinpd.com. Lo voy a escribir por acá. Ingresen a peardeck.joinpd.com. ¿Ya? Y cuando ustedes lleguen a la página, van a ver esto. Les pide un código. It's going to ask for a code. El código es COAREC. Confused, olives, olives, rice, exothermic carrots. Es que eso es un juego de palabras. Ok, entonces con este código entran. ¿Sí? Les voy a dar el código en ambas partes.
Yo lo voy a poner aquí. C-O-E-R-E. C-O-A-R-E-C. Bueno, ustedes pueden decir cómo se sienten en este momento. Do you feel happy, neutral, or not happy, sad? Let's see. I'm feeling good. Ok. Entonces, al ustedes entrar, van a ver esto. You're going to see this. Cuéntenme, ¿ya entraron? Did you answers? Bueno, dice que ya se conectaron 10. 11. Aquí me está diciendo la perita. 11. Yes, this pair, la pera. 11 students. Tenemos 11, 12 conectados. Vamos a esperar un poco más. Ustedes pueden conectarse durante la sesión, no hay problema, ¿sí? Voy a pegar esto en el grupo de WhatsApp. Digamos que lo que estamos haciendo aquí es un experimento. Vamos a ver cómo nos va, porque la idea es que con esta herramienta que se llama Pear Deck, podemos hacer la sesión o las diapositivas, hacerlas muy interactivas. Es lo que hace esta perita. Ya tenemos 15. Bueno, entonces comencemos. Let's start. Ok, entonces ustedes van a ver en una parte, ven lo que yo muestro y también les van a salir como unos cuadritos donde pueden escribir. Bien, entonces ya vemos aquí la primera diapositiva de bienvenida. Ok, good. ¿Cuál es la intención general de esta unidad? Comunicar información personal básica a partir de expresiones y vocabulario frecuentes. Bien. ¿Cuáles son los temas de esta unidad? Vamos a ver el abecedario, ABC, pronunciation, spelling, Angie, dime. Hola, buenas tardes. Es que mira que cuando intento revisar la diapositiva me sale que necesito como un permiso o un acceso ¿Qué dispositivo estás usando? en el portátil. ¿Me puedes mandar por WhatsApp una foto de lo que ves? Vale, ya lo envío. Si no pueden entrar, no hay problema. Interactúan por el Meet, escriben en el Google Meet o escriben lo que no puedan hacer en el Pear Deck, lo pueden hacer en Meet, escribiendo o en este grupo de WhatsApp. Así que alternativas tenemos, ¿sí? Bien. Entonces les estaba contando, miren, esos son los 4 temas. Alfabeto y números, contar y deletrear. Verbo be en afirmativo, negativo, interrogativo. Y los pronombres, yo, tú, él. Entonces con el verbo be sería yo soy o yo estoy. Tú estás o tú eres. Pero en inglés, I am, you are, he is, she is, it is, they are. Y otro tema, saludar y despedirse. Aquí vemos todos los temas de la unidad 1. Bien. Entonces vamos a comenzar con esto. Ya esta es una diapositiva interactiva. ¿Qué les está diciendo aquí? Vamos a hacer un word trivia. Vamos a hacer como una lista de palabras que conocemos en inglés. Escríbanlas. Puede ser en el Pear Deck, puede ser en cualquier medio que tenemos. Cualquier palabra que ustedes, a ver, en inicio, que ustedes sepan pronunciar y escribir. Hay muchas palabras que aunque no sepamos supuestamente nada de inglés, la gente las usa. Por ejemplo, shopping. Todos sabemos que es shopping, ¿cierto? Ir de shopping. ¿Qué otras palabras conocen así? Bien, entonces, escríbanlas. Hay gente, miren, ya están escribiendo, ¿sí ven? Bueno, yo aquí puedo ver cuando ustedes escriben en Pear Deck. Miren lo interesante que es esta herramienta. Excelente. Y además ustedes están participando anónimamente. Yo no sé quién dijo qué, así que no tengan miedo. Y bueno, miren, hay 11 que ya respondieron de los 19 que están ahí conectados en Pear Deck. Muy bien, that's nice. Bien, entonces les cuento, miren. Los idiomas, digamos que se dividen en unas pequeñas unidades, por lo menos los idiomas como el inglés y el español,
que llamamos palabras. Words, palabras, words. Esas que al escribir ponemos espacio antes y después para aislarlas. Al hablar no, al hablar se pegan, pero al escribir se aíslan. Entonces, word significa palabra. Las palabras, digamos que tienen funciones, hacen cosas específicas. Ya sabemos que un idioma, language, ¿cuál es el objetivo del idioma? To communicate. ¿Sí? ¿Comunicar qué? Sentido, meaning. Entonces, hagamos una analogía. Comparemos el idioma con algo. Por ejemplo, con una ciudad, a city. ¿Sí? Y digamos que las palabras son como los medios de transporte de la ciudad, que están llevando personas o están llevando productos o lo que sea de un lugar a otro. Así las palabras llevan sentidos de una persona a otra. ¿Sí? Entonces, así como en una ciudad hay diferentes tipos de vehículos, hay buses, trenes, motos, etcétera, etcétera. En un idioma hay diferentes tipos de palabras según las capacidades y lo que hace. ¿Cuáles tipos de palabras existen? Ustedes podrían levantar y decirme. Pueden también responder aquí en el Pear Deck. Tienen espacio, tienen espacio. Miren, ahí está lo que ustedes escribieron. Muy, muy, muy interesante. Miren, ¿sí ven? Bueno, alguien eliminó la respuesta. Alguien aquí que levante la mano y me diga qué tipos de palabras existen. ¿Qué tipos de palabras conocen que existan? Si leyeron el material, ya saben la respuesta, ¿no? Matías Guzmán me está escribiendo por WhatsApp, pero no sé si está en el Meet. Dice que no entiende cómo entrar a los ejercicios. ¿Estás en el Pear Deck? No sé. Bueno, pero nadie me puede decir qué tipos de palabras hay. Angie. Están los verbos, los verbs, los artículos, articles, adjectives y los pronombres. Verbs, articles, pronouns. ¿Cuál otro dijiste? Adjectives. Adjectives. Yeah. Bien. Ok, dijiste 4. Los principales son 7. Dijiste 4 de 7. Digamos que en orden de importancia, los más importantes de todos son los verbos, porque los verbos son los que hacen que una idea quede completa. Los segundos en importancia son los nouns, lo que en español llamamos sustantivos, es decir, los nombres de las cosas. Cuando estamos hablando aprendiendo inglés, por ejemplo, a eso le llamamos vocabulario. Entonces yo sé los nombres de los animales, los nombres de los colores, los nombres de la comida, de las prendas de vestir, de las partes del cuerpo. Todos esos son sustantivos, nouns, ¿sí? En cambio, los verbos son actions or states. También pueden ser estados. Por ejemplo, yo tengo, tener no es una acción, ¿cierto? Yo no tengo que moverme para seguir teniendo algo, ¿sí? Pueden ser acciones o estados. Bien, muy bien. Entonces, antes de los sustantivos yo pongo artículos que me confirman que son sustantivos. Por ejemplo, yo digo, el perro. Yo puedo decir perro y sé que es un sustantivo, pero si le añado el perro, me confirma más todavía que es un sustantivo. O digo los perros, igual los es un sustantivo. Digo un artículo. Eso los vamos a ver hoy. Los articles. Muy bien, muy bien. En inglés hay menos que en español. En inglés son simplemente a o an, es la misma palabra. The, a veces a se puede volver some o a veces no se escribe artículo. Y eso es todo. Los artículos son apenas esos, miren, no hay muchos. En cambio, verbos pueden haber miles. Sustantivos más todavía, cientos de miles. Pero los artículos son nada más estos. Bien.
Los verbos también son muchísimos. Bien. Y tú dijiste adjectives. Los adjetivos también se le añaden o se van al grupo que están con los sustantivos porque van a describir sustantivos. Entonces yo digo que el perro es grande. Cuando digo grande, ya lo estoy describiendo, es el adjective. ¿Sí? Bien, eso está muy bien. Entonces, Angie, dime. Te quería preguntar algo con respecto a eso, los sustantivos que vienen siendo como la descripción del objeto, como digamos de la persona, el animal, el color, No son descripciones, son nombres. y el Los adjetivo. sustantivos en inglés se llaman nouns. Sí, Y los adjectives son son los adjetivos. Entonces, los sustantivos son nombres de cosas. Nombres de cosas. Por ejemplo, lo que te decía ahora, partes del cuerpo, nariz, cabello, esos son sustantivos. Tipos de vehículos, carro, moto. Cuando son cosas, el nombre de una cosa, esa palabra es un sustantivo. Yo esa cosa la puedo escribir. El carro nuevo, el carro grande, el carro bonito. Cuando empiezo a describirlo, ya esos son adjetivos. ok. Entonces, los adjetivos siempre van a estar asociados con un sustantivo, ellos solitos. Yo digo largo. Ustedes van a decir, ¿largo qué? Yo digo entretenido, pero no digo que es entretenido. El adjetivo necesita qué está escribiendo para que tenga más sentido. ¿Sí? Y tú también hablaste de los pronouns. Mira que hay nouns, pero también hay pronouns. Nouns son los nombres de las cosas. Pronombres son ciertas palabritas que reemplazan a los nombres para yo no estar diciendo siempre el nombre. Por ejemplo, tú te llamas Angie y yo le voy a hablar de ti a todos. Y yo digo Angie tal, Angie esto, Angie, pero me canso de decir Angie, más bien digo she, ella, ese es el pronombre que está reemplazando a tu nombre. ¿Sí? Eso es lo que hacen los pronouns. Reemplazan al nombre para que no tenga que estar diciendo a veces el nombre de algo es algo muy largo, no sé. Sofía, por ejemplo, Sofía Plus, sistema operativo, tal. Entonces yo sigo diciendo eso, ello, en inglés, la plataforma, yo ya leería it, para no seguir cuando ya sabemos que estamos hablando de ello, de eso. Bien, entonces miren, veamos lo que ustedes escribieron en Pear Deck. Aquí dice place o please. Creo que dice please, es con una S, please. Bueno, yo podría tomar todas estas palabras y decirles cuáles son adjetivos, cuáles son sustantivos, ¿sí? Aunque algunas pueden estar en más de una categoría. Bien, por ejemplo, shopping. Miren todo lo que escribieron acá. Entonces, hagamos un ejemplo con esta participación. Bien, entonces yo vengo aquí y cada una de esas palabras, como yo soy, digamos que técnico en idiomas, por lo menos en inglés, entonces yo sé identificar cuál palabra hace cuál cosa. Por ejemplo, hello. Ese es uno de los tipos que hablamos. Eso es una expresión de saludo, ¿sí? Hello, digamos que eso tiene la categoría de interjection. ¿Sí? Es otro tipo de palabra. School. Bueno, school. School es el nombre de un edificio. Eso es un noun. Bien. Water. Water es el nombre de un elemento natural. Sigue siendo un nombre. Es noun. Air, otro elemento, aire, air es noun. Speed, la velocidad, también es un sustantivo. Speed, la velocidad. City, sustantivo. Miren que la mayoría van a ser sustantivos o verbos. Hasta ahora dijeron, aquí todos son sustantivos. Old, este es un adjetivo, viejo. Con este yo puedo describir los sustantivos. Entonces yo digo old school, escuela antigua. All water, agua vieja. All air, aire viejo. All speed,
No sé, no, a veces no tienen sentido. Old city, ciudad antigua o vieja. Con old yo puedo escribir, como old ya viene a ser un adjetivo, describe sustantivos. Muy bien. Barber puede ser una ocupación. Entonces también es un sustantivo, noun. Bien, ok. A ver qué más escribieron por acá. Vamos a ver este, por ejemplo. Así les voy a decir rápidamente. Hello, ya les dije, good, bueno. ¿Bueno qué es? Un adjetivo, porque yo puedo decir que algo es bueno o malo. Estoy describiéndolo, son adjetivos. Afternoon, la tarde, sustantivo. Morning, la mañana, sustantivo, partes del día. Table es un mueble. Y así. Rice, este se escribe así, rice. Creo que te refieres al arroz, ¿sí? Rice, tomorrow. Todos sus, a ver, noun, sustantivo, noun. Estos son pronombres. Muy bien, miren, ahí están los pronombres. You, tú o usted, yo reemplazan al nombre, ¿sí? I, you, he, she, it. Es más, por ejemplo, yo puedo decir casa y sigo hablando de la casa, entonces digo et. Ya sé que estoy hablando de la casa. Es decir, este pronombre reemplazó a este sustantivo. Bien. He y she van a ser para personas humanas, hombres o mujeres. Entonces no me sirve aquí para ninguno de estos, ¿cierto? Pero entonces podría ser para los que están en la sesión. Por ejemplo, Lucy, she, ¿sí? Mateo, he, cuando son seres humanos, he o she. They es el plural, no importa si son humanos o no. Yo puedo decir Salomé, Sebastián, Vanessa, ellos, they. O puedo decir 3 celulares, ellos, they, ¿sí? What, este es un interrogativo, un pronombre también, year, bueno. Entonces, es importante, porque es importante saber esto gramatical, porque cuando uno lo entiende, muchas personas se quejan y dicen, así no se aprende. Depende. Cuando uno entiende la gramática, se le va a facilitar mucho aprender. Solamente que es una manera de aprender. Hay otras maneras. Según cómo está hecho el curso del SENA, está hecho desde la gramática. Y aquí vamos a practicarlo y hacerlo un poco menos técnico, más práctico. Entonces, esta era la idea de poner debajo de cada uno de esos columnas los tipos de palabras. María Camila, dime. Profe, tengo una duda, Sí. porque pues ahora no recuerdo bien, pero muchas veces en las cosas que he leído, cuando se refieren a los animales, hay veces se refieren con el it o muchas veces con los pronombres he o she. Depende, mira. Lo normal, lo ideal, o en principio, inicialmente, a todos los animales los tratas de Ed. Lo que pasa es que uno se encariña y tiene mascotas, entonces ya les empieza a dar personalidad, los trata como un miembro de la familia. Entonces ahí sí al gatico le puedes decir he, a la lorita le puedes decir she, no hay problema. Pero ya estás humanizando al animal, ¿sí? Es eso. Incluso a veces cuando uno le tiene cariño a un objeto, le puede decir he o she. No sé, por ejemplo, los marineros tienen un barco, a los barcos les dicen she, a las naves las tratan como she, ¿sí? Vas a ver más, pero lo que debes saber es que lo estás humanizando, le estás como mostrando cierto nivel de afecto, pero generalmente todas las cosas las tratas de ed. Hay un verbo que es eat, comer, eat. Miren la diferencia, miren. Ed, eat, es bastante diferente. Ed, eat. Es solamente quiero que noten esto, que el inglés tiene por lo menos 2 maneras de decir las vocales. La, la que escribimos como I puede ser o puede ser I. E, I. ¿Sí? Esa es la diferencia entre pronunciar estas dos palabras. Cuando uno está aprendiendo, uno le dicen, sí, se pronuncian igual, sí. Sí, la verdad para uno comenzar, ustedes que están en el nivel
Comenzando, sí, pronúncielas iguales, pero deben saber que no es exactamente así. Bien, entonces voy por aquí a darles ingreso a 2 personas que están pidiendo entrada. Bien, entonces sigamos por aquí con el Pear Deck. Bueno, aquí. Este es uno de opción. Elijan la opción. Hay unas 6 opciones. Todas tienen errores, menos una. Y es para usar el artículo a o an. ¿Qué significa a o an? Significa un, ¿sí? Por ejemplo, un carro, una persona, un avión, o cuando doy la ocupación, un profesor, un estudiante. Es singular, ¿cierto? En inglés esa palabra se escribe de 2 maneras. Puede ser a o puede ser an. Sigue siendo la misma palabra. ¿Cómo sé cuándo escribo una o la otra? Vamos a verlo. Pero por ahora, respondan allá en el Pear Deck. Por ejemplo, yo aquí puedo elegir cuál sería la opción correcta de las 6. Vamos a ver ustedes qué dicen. Salomé, dime. Lo que pasa es que, No te escucho. lo que pasa es que voy a responder y no me deja. ¿Me puedes mandar una foto de lo que ves Sí. por WhatsApp? Ah, bueno, por aquí me mandaron otras. ¿Qué significa es? No, esto es de otro curso. A ver, me Sí, mandaron. sale como una perita, ¿verdad? Dice, Dios mío, ha ocurrido un error. Ah, dale F5, dale volver a cargar. Este de volver a cargar, este botoncito. Vamos a ver si ya me mandó la imagen. Ah, sí, oh Dios mío, ocurrió un error, lo sentimos, pero tu trabajo está seguro, sigue volviendo a este error. Sí, dale ahí donde dice intentar otra vez y dale a actualizar. Y si no puedes con la perita, lo puedes hacer escribiendo la respuesta correcta en cualquiera de los chats. Aquí, en el English Dashboard Live o en el Meet, Ok. o levantas la mano y dices la respuesta correcta. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo van por aquí las respuestas. Dice la mayoría que la correcta es cheese and student. 6 dijeron eso. Aquí dice, I have a friends in the US. 2 personas. I am a systems engineer. 2 personas. Los que respondieron esta rojita lo hicieron correcto. Y la verde dice, I am from the Colombia. Bien, entonces vamos a analizar por qué estaban mal esas respuestas. Vamos a hacerlo aquí. Miren. Entonces, I am from. Bueno, aquí debería haber como algo que represente a Colombia. Something that represents Colombia. So let's see, a cup of coffee. Some coffee. Yeah. Because I cannot use the flag. Aquí no sé por qué la bandera no sale como un emoji, pero usemos esto. Bien, entonces, la primera, yo soy de pueblo pequeño. En inglés eso queda como incompleto. Tengo que decir de un pueblo pequeño. ¿Cómo diría yo soy de un pueblo pequeño? ¿Qué falta ahí? ¿Qué añadirían ustedes? ¿Ok? A. A. ¿Sí? Entonces, palabra por palabra. Yo soy de un pueblo pequeño. ¿Sí? Ahí está. Incluso está en el mismo orden las palabras en inglés o en español, solamente que son palabras diferentes y se escriben diferente. ¿Sí? Incluso yo en español puedo obviar esto y comienzo aquí. Soy de un pueblo pequeño. En inglés no se puede hacer esa gracia. En inglés el verbo necesita siempre el sujeto. Entonces yo no puedo decir I'm from desde aquí
tengo que decir I am, aunque esto sí se puede contraer y suena am. Esta es la contracción. I'm from a small town. Soy de un pueblo pequeño. Entonces el error estaba aquí. Faltaba a. Recuerden que a o an significan en español un o una. En español tenemos un o una masculino y femenino. En inglés no. En inglés esto no es que esta sea femenina y esta masculina. No, no depende de eso. Depende de la palabra que siga. En este caso sigue una S. Entonces no tengo que llamar a la N. Pero si siguiera una vocal, sí llamo a la N. Entonces, esta palabra tiene dos maneras de escribir, pero es la misma palabra. Yo soy de un pueblo. Ok. Yo soy de la Colombia. No, cierto que no. No suena bien en español, tampoco en inglés. Es decir, que aquí no va nada. ¿Sí? Pongamos ahí una X. I am from Colombia. Yo soy de Colombia. I am from Colombia. Ok. Salomé dice, she's an student. Eso está mal. ¿Por qué está mal, Salomé? Why? ¿O quién más me dice? No, ¿Por qué que esa es la que está bien. No, no está bien. Porque lleva la N y después viene la S. Una Exacto. consonante. Aquí no puede estar la N porque sigue una S. Para que aparezca la N, tiene que seguir una consonante, una vocal, digo. Ejemplo, yo digo, I am a teacher. Yo soy un profesor. En inglés tengo que decir yo soy un, no tengo que saltármelo. Yo en español puedo decir yo soy profesor. ¿Sí? Pero digamos que en español esto es opcional y no lo digo y no hay problema. Y si lo digo, pues tampoco hay problema, ¿cierto? Yo soy un profesor. Pero en inglés sí tengo que decirlo. I am a teacher. Si digo I am teacher, queda incompleto. Es un error que hacemos mucho al comienzo. Cuando demos la ocupación propia o la de alguien más, digo un o una en inglés. Entonces, I am a teacher. Pero ¿qué tal si digo que soy de inglés? ¿Cómo se escribe inglés? English. Y como digo profesor de inglés, tengo que poner English antes. Lo pongo aquí. I am a English teacher. ¿Qué falta ahí? Ahí falta algo. La N es La an. N. Eso, porque ya estas dos vocales están pidiendo a gritos que le ponga una N ahí para que suene mejor. I am an English teacher. I am an English teacher. ¿Ya? Esa es la diferencia entre a y an. Bien. Ok. Entonces, ¿qué falta aquí? La A, porque yo digo, yo soy un psicólogo. Bueno, aquí dice psicología. Esto es un error. Yo esto lo tomé de errores que les leo a ustedes. Entonces, muchas veces dicen yo soy psicología. Aquí dice I am psychology. Ahí dice yo soy psicología. Pero quiero decir yo soy un psicólogo, ¿cierto? I am a psychologist. Ahí sí dice psicólogo. Es diferente decir psychology, la psicología, a decir psychologist, el psicólogo. Bien, esta era la que estaba bien. Yo soy un ingeniero de sistemas. Puedo decir a computer systems engineer. Y también está, soy más específico. Engineer, ingeniero. Aquí, ¿cuál es el error? ¿Ustedes qué me dicen? What do you say? La N. Da us. Dice el da. Sí. I have a friends in the of. Porque suena como en la USA, ¿verdad? No, not No, no es really. eso. No. Sí, cuando dices los Estados Unidos en inglés sí usas da. Puedes decir the US. Sí, sí necesitas da. O puedes decir los estados. In the States. Y entienden que es los Estados Unidos. Ese no es el error. María Camila, ¿cuál es el error? O alguien que Profe, no. no, pensaba que era igual que la compañera. Pues tenía como la misma idea que en vez de pues reemplazar el inde por at. Les voy a dar una pista. Hay una palabra en singular y otra en plural que no se llevan bien.
¿Cuál sería el error? El have y has. No, no es el Has, verbo. no. Friends. No con Sería verbo. El friend Friend. está en plural. Que tiene un Está. amigos. Que dice Ya, I ya. have y es Dice I un do. amigos, un amigos. Sí. Eso en español tampoco suena bien, ¿cierto? Muy bien. Tiene que decir I have many friends, right? Sí, habría que cambiar esta A y puede decir muchos amigos, many friends. Ahí sí no hay problema. Porque recuerden que la A es singular, es igual al número 1. Entonces, ahí no puedo decir a friends. O podría decir unos amigos, unos. Porque en español yo puedo decir una y puedo decir unos, una, ¿cierto? Unos amigos. Eso en inglés es otra palabra. Esa es la palabra some. Some. I have unos amigos. I have some friends in the States. ¿Sí? Bien, ahí está. Entonces, ahí estaban todos los errores. Y con eso vimos el tema de an. Bien, vamos a avanzar por acá. Bueno, aquí la idea es hacer presentaciones como en el foro. ¿Sí? Si yo vengo aquí, ¿cuál es la idea? Ustedes aquí responden, what is your name? Escriban ahí, what is your name? La respuesta, lo que está aquí abajo. ¿Y de dónde son? Where are you from? Where do you live? Porque es parecido a lo que estamos haciendo en el foro de esta semana. Alguien hace una presentación y otra persona lee y responde. Esa es la idea. That's the idea. ¿Ya? Entonces ustedes pueden responder estas preguntas que hay arriba en el Peer Deck, aquí en el espacio. Creo que lo quité. Did I take it? No, here. Aquí en este espacio. Y aquí tenemos a Elon. Se está presentando. Hi, I'm Elon. I'm from Pretoria, South Africa. Sorry, I didn't get you. Bueno, no, cuando no entienden ellos lo que queremos decir, lo pronunciamos mal. Ellos pues que les digan a uno, bueno, deletrémelo para ver cómo está escrito, a ver si le entiendo, ¿sí? Por eso es una habilidad esencial, saberse las letras, saber todo el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y las vocales, por ejemplo. Las vocales, en las que están escritas, que tienen sus nombres, son A, E, I, O, U. Estamos acostumbrados a I, O. Bueno, en inglés sería A, E, I, O, U. Diferente. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Las vocales. Pues yo ya les tomé la I y les dije, bueno, pueden pronunciar la E y pueden pronunciar la I. Es decir, que en inglés se habla de que hay más vocales al hablar que al escribir, ¿sí? De hecho, se habla que hay 16 vocales. Una cosa es lo que se está escrito y otra lo que se dice, ¿sí? Es una regla con el inglés. Eso se va aprendiendo poco a poco, pero por ahora los nombres de las vocales son A, E, I, O, U. Y el abecedario también lo debemos saber porque para eso lo vamos a aplicar en el foro. Deletrear el apellido de un compañero. ¿Sí? Creo que la persona más popular en el foro va a ser la que tenga el apellido más corto. Pero no, ¿por qué no deletrean un apellido largo? R, O, D, R, I, G, U, E, Z. Z, por ejemplo. ¿Ya? That's an example. H-E-N-O, no, H-E-N-A-O, yeah? Okay? Sometimes you get it confused. Another one, P-I-N-C-H-A-O, deletrear el apellido.
Eso se llama spelling, deletrear. Spell. Y de eso se trata lo que está diciendo acá. Bueno, por ejemplo, aquí estos espacios, ¿cómo se llenan? Dice María, hello group. María va a presentar a Elon, que fue el primero que habló. Entonces, hello group. He, el pronombre, en vez del nombre Elon, lo reemplazo por el pronombre. Él es Elon. He is Elon. Elon. He, otra vez, él es de Sudáfrica. He is from South Africa. Y ahora habla ella en primera persona. I am María, I am from Barranquilla. Llega Juan y dice, hola a todos. Todos están saludando. Así lo van a hacer en el foro. La segunda parte, sí. She is María. Ella es María, la que habló arriba. She is Colombian. She lives in Barranquilla. My name is Juan. I am from Cali. Entonces, como una cadena de presentaciones, lo que vamos a hacer en el foro. Esa es la idea de esta diapositiva. Vamos a ver ustedes qué me dicen acá. I'm Vanessa. My name is Vanessa. I'm from Colombia. I live in Cali. I live in Medellín. I live in Las Vegas, Nevada. Y ya no tenemos tantas respuestas. Bien, entonces miren, ya van 90 minutos. Se nos acabó la sesión. Espero entonces que nos veamos la próxima semana. Si tienen alguna duda, participan, me preguntan. Quedó faltando cómo hacer negaciones, preguntas, esto sobre todo. Cómo hacer negaciones. Me pueden hacer preguntas ya directamente por WhatsApp, porque la sesión ya no vamos a tener más tiempo desafortunadamente, pero ya saben cómo hacer la actividad, ¿cierto? You know how to do it. Esta que les acabo de enviar. Tienes que ir haciendo una agenda, vos ir diciendo. Por ejemplo, esta es la actividad que te tuvieron. Esto que les acabo de enviar es el núcleo de esta unidad. El verbo be en afirmativo, negativo y preguntas. ¿Cómo se hace? ¿Qué estructuras tiene? ¿Cómo se hacen contracciones? ¿Sí? Ahí está. Es importante. It's very important. Así que vamos a hacerlo en Pear Deck. A ver, para irnos y ya nos vamos. Terminamos con esto, ¿sí? We're going to finish with it. Sería este. Bien. ¿Qué les dice ahí el Pear Deck para que escriban? Miren, en esta diapositiva hay 7 temas. ¿Cuál quieren ustedes que explique yo en este momento? Elijan la opción y yo se las explico. Digamos que elijan la que menos entienda, la que más difícil les parece. No elijan las que ya tienen entendida. Tenemos que saber cuáles son. ¿Sí, María Camila? Dime. Profe, el negativo y para hacer preguntas. ¿Puedes responderlo en el Pear Deck? Vamos a hacerlo por WhatsApp. We're going to do it on WhatsApp. So, si quieren pueden salir ya. Si ya tienen todo cubierto y no tienen dudas, pueden salir. A ver, voy a convertir esto en una encuesta de WhatsApp, porque también va a ser la asistencia final, ¿sí? Entonces, espérenme un momento. It takes a while. What topic would you like to cover now? ¿Qué tema les gustaría cubrir en este momento por WhatsApp? Voy a enviar esto mismo, pero lo vamos a hacer en WhatsApp. Y ahí registran la asistencia de cierre. Son 3. Al comienzo, durante la sesión y al final de la sesión, ustedes registran asistencia de esta manera interactuando. Ahí va. ¿Sí? Ahí les debe haber llegado por WhatsApp. It's the same. Mírenlo ahí. La encuesta por WhatsApp. And vamos a ver qué dice Pear Deck. Si respondieron aquí en Pear Deck. Sí, hay bastantes respuestas. La mayoría dice cómo hacer preguntas. Dicen 5 personas. 4 dice cómo hacer negativos.
4 dicen, ¿cómo distinguir en plurales y singulares con be? Esos son los temas más... Nadie dijo respuestas cortas. Ujú. Vamos entonces con, primero, preguntas, negaciones y singulares y plurales. Entonces, viniendo aquí, tenemos que el verbo be en presente simple tiene 3 formas. Tiene am, tiene is y tiene are. Recuerden que el verbo be en español tiene 2 sentidos, ser o estar. Para ellos es lo mismo. ¿Sí? Ser o estar. Voy a borrar aquí. Entonces vamos viendo que según el pronombre, I, you, he, she, it, estos son los singulares. Y we, you, they son los plurales. ¿Por qué se repite you? Porque aquí you significa tú o usted y aquí significa ustedes o vosotros. Tiene los 2 sentidos. Así como el be es ser o estar, you puede ser ustedes, tú, ustedes. Bien. Entonces, estos 3, he, she, it, son los que hacen la tercera persona del singular. I es la primera persona, you la segunda y he, she la tercera del singular. Todos estos van con is. Todos los plurales van con are. Y you, como está entre ser singular y plural, tiene que decidirse por una forma, se decide por el are. Yo puedo decir, tú eres, you are, tú estás. Por ejemplo, tú eres estudiante, you are a student. Tú estás en clase, you are in class. O puedo decirlo en plural. Ustedes son, you are students. Ustedes son estudiantes. Ustedes están en clase, you are in class. You all, ustedes todos. You all, le pongo este all para dejar bien claro que lo estoy hablando a muchas personas. Ustedes todos, you all are in class. Entonces, esto es como va cambiando el verbo be. En presente simple. El presente simple tiene una fórmula. Sujeto, verbo y complemento. El resto de la idea. Este es el complemento en cada oración. Entonces, si yo tengo sujeto, el sujeto es el pronombre. Lo que está antes del verbo be. Pues el nombre o el pronombre. Yo puedo decir she is a nurse o puedo decir Liliana is a nurse. El nombre o el pronombre. Igual en español. Entonces, subject plus verb plus complement. Esto es en afirmativo. Si voy a negar, después del verbo be, traigo la palabra not. Muy sencillo, not. Aquí está. Y se puede incluso contraer. Entonces, puede ser is not, are not, am not, o puedo decir isn't, aren't. Esas son las contracciones. Isn't, aren't. Lo que no se puede contraer es am y not. Ese sí no se puede unir. Aquí está explicado. ¿Sí? No existe esa unión. Pero sí se puede unir is not, isn't, are not, aren't. Bien. Y es simplemente escribir la palabra not después del verbo be. Esa es la negación. Por ejemplo, I am happy. Yo estoy feliz. Yo no estoy triste. I am not sad. Esa es la forma negativa. ¿Cómo hago preguntas? Las preguntas son sencillas porque es tomar lo que he escrito aquí varias veces. Sujeto, verbo y complemento. Y cambiar el orden de las 2 primeras cosas. Entonces ya sería verbo, sujeto. Es decir, verbo be, are you, eres tú, estás tú lista. Are you ready? ¿Es ella tu amiga? Is she your friend?
Si esto fuera una afirmación, diría, she is your friend. Ella es tu amiga. Como es pregunta, digo, is she your friend? Cambio el orden. Are they coming? ¿Van a venir o están viniendo? Are they coming? Pregunta. Afirmación. They are coming. Ellos están viniendo. Bien. Y aquí vemos entonces que se puede contraer el verbo be en sus tres formas con el not, o alternativamente puedo contraer el verbo be con el pronombre. Es uno o lo otro. Si hago esta contracción, no puedo hacer la otra y viceversa. Entonces aquí están contraídos con el not. Y aquí están con el pronombre. Entonces yo puedo decir I am o puedo decir am. Y por escrito también puedo decir you are o your. ¿Sí? Miren que es la unión de you y are. Traigo al escrito este signo que es como una coma hacia arriba. No es una tilde para adelante ni para atrás, es una comita hacia arriba. Esta comita se llama apóstrofo, en inglés apóstrofe. El apóstrofe es esta comita que vemos por acá. Sí, entonces, quiere decir que en este caso dejo de pronunciar la A y digo your, his, en este caso dejé de pronunciar la I, his, el is, their, we're. Ahí están las contracciones. Y esto es lo que están explicando en esta imagen, que ustedes pueden dar clic a estos enlaces y abrir más explicaciones. Bueno, creo que queda completo este tema, ¿sí? Me cuentan. Esto es más práctica de A y AN. Estos son saludos y despedidas para que los usen allá en el foro. Desde los más formales, los que van a usar en la parte 1 son estos, a los más informales, que abajo están los más informales. Y estos son greetings, son los saludos. Farewell son las despedidas. Entonces ustedes la primera parte saludan formal y se despiden formal. Y en la segunda parte saludan informal y se despiden informal. Para que usen esto, aquí este vocabulario les sirve. Bien. Esto es más práctica de artículos, que ya los vimos. Los colores. No nos dio el tiempo porque yo ya tengo sesiones dentro de nada para el nivel 5. Pero sí voy a estar ahí disponible. Si ustedes son curiosos y quieren hacer esto directamente allá conmigo por WhatsApp, lo podemos hacer. Depende de ustedes. It depends on you. Bueno, eso es todo. Espero que estén animados, que les haya servido la presentación y todo lo que debemos aprender. Mire que tampoco hablamos mucho de los números, ¿sí? Esto es algo que necesitamos saber, por lo menos contar del 1 al 100. Cuando decimos la edad, cuando damos las direcciones, cuando decimos la fecha, usamos números, ¿sí? Cuando contamos, yo digo aquí hay 17 estudiantes, there are 17 students. Todo esto es lo de esta unidad. Bueno, voy a terminar la grabación y ya quedo ahí respondiendo sus dudas 5 minuticos más para prepararme para la otra sesión.